Hola Jimenita, ¿cómo estás? Hola, mi Rotis, todo bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Saludos a todos, ¿cómo están todos? Así es, hola a todos y esperemos que estén muy bien, que con estos nuevos contagios pues también estén tomando sus precauciones para que Ujú. no les pase nada, pero, pero bueno, seguimos en la curva de aprendizaje, diría yo. ¿Cómo Sí, comportarse ante los bichos contagiosos? Pues bueno, además así aguas que ahí es. viene la viruela de mono, ya también están diciendo, entonces, Y la hepatitis no sé cuánto, o sea, ah, bueno, una joya vivir en este mundo. así es, así es. Creo que es como un tema de vivimos en un planeta que es un organismo completo vivo y entonces pues también tiene sus evoluciones y genera sus resistencias y sus defensas. Entonces, pues bueno, así Claro, nos toca. claro que sí. Antes de que nos deprimamos con esas cosas. Quiero invitar a todos a que se suscriban, a que pongan manita arriba, a que nos dejen comentarios, sugerencias de temas, preguntas, dudas, que participen con todas esas cositas y sobre todo que compartan para que este mensaje llegue a muchas más personas. Y pues ya para no darle tanta vuelta al asunto y recordar lo que estábamos hablando, vamos con el tema de este mes. ¡Tatán! Eh, que va un poquito relacionado, pero al mismo tiempo, ¿no? Ya saben cómo nos gusta hacer estas cosas. Entonces, el tema de este mes es, tarararán, cómo aliviar las enfermedades psicosomáticas. Entonces, vamos a ver desde qué es una enfermedad psicosomática, qué es una somatización, Sí. eh, y cómo aliviarlas, evidentemente, ¿no? Entonces, pues mi Ruti, comencemos con toda tu sabiduría que siempre nos ilumina y vamos dándole algunos cuantos conceptos, como siempre, que nos encantan para poder entender mejor los temas. Iniciemos con el concepto de enfermedad. ¿Qué Ta, es ta, una tan. enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? Fíjate, voy a darme el permiso de leer el concepto básico de la OMS, que dice que la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico natural, diríamos, en una o varias partes del cuerpo. O sea, puede ser que solo te duele el dedo o puede ser que te duela todo el cuerpo, ¿no? O varias partes al mismo tiempo. Que dice por causas generalmente conocidas. Y cuando dice generalmente conocidas es porque sí hay enfermedades que de repente pues todavía no se encuentran lo que las está generando. ¿Y qué es una enfermedad? Es una serie de signos y síntomas característicos que nos dejan ver qué enfermedad tiene nuestro cuerpo. Y esos signos y síntomas nos llevan a una evolución que es más o menos previsible. O sea, tienes, por ejemplo, estábamos hablando del COVID, pues bueno, el COVID tiene una serie de signos y síntomas que ahorita yo creo que ya todo el mundo conoce, y más o menos saben cuáles pueden ser los lugares donde nos puede llevar la enfermedad y estar atentos a esos signos y síntomas, a si se baja mucho la oxigenación, qué hacer, o sea, es algo que ya sabemos más o menos cómo sucede, claro, después de prueba, error, investigaciones y cosas así. Pero eso es una enfermedad, algo muy específico, con características muy definidas, que nos lleva a un estado de no salud de nuestro cuerpo y que tiene una secuencia básica. Dije que lo iba a leer y al final ya no lo leí, pero ya les expliqué lo que es. El chiste es que se entienda. Muy Sí, sí, bien. sí. Entonces vayamos ahora con qué es psicosomático. Psicosomático. A mí me encanta esta parte de psicosomático. Cuando yo empecé a estudiar psicoterapia, era así como, ¡ay!
palabra maravillosa y compuesta, ¿no? Y bueno, psico se refiere como a la parte mental o la parte del alma, y somático se refiere como a la parte del mundo, a la parte del cuerpo. Así que psico se refiere al pensamiento, a la mente, y soma se refiere al cuerpo. Por eso se llama psicosomático. Quiere decir que me salto, y la somatización quiere decir que es la tendencia a expresar las emociones o las complicaciones o los problemas emocionales a través de síntomas físicos, síntomas corporales, que en algún momento pareciera extraño, pero el cuerpo está conectado a la mente. De hecho, la mente es una parte del cuerpo y todo interactúa. Algunas otras ocasiones ya les hemos comentado el tema de somos un pastel. Y en este asunto de somos una serie de características, mente y cuerpo no es algo que se pueda separar. Lo tendemos a hacer separaciones, pero más bien como uh, para estudiarlas, para definirlas, pero realmente mente y cuerpo están en un mismo lugar, se intercomunican todo el tiempo. Todo el tiempo, la mente y el cuerpo están mandándose señales, el cuerpo a la mente al cuerpo y así. El espíritu es lo mismo, o sea, es una triada. Y la parte social es lo mismo. Entonces tenemos a 4 jugadores en una misma cancha, mente, cuerpo, espíritu y parte social, enviándose señales y diciendo, ahí te va el balón, y así. Así que cada segundo, cada microsegundo, el cerebro manda información al cuerpo, al alma, al espíritu, al cuerpo, al alma y a la parte social, y de regreso. Entonces, pues tenemos una cantidad de señales impresionantes que interactúan. Pero bueno, ya, me detengo porque si no, luego yo misma me salto los temas que tenemos muy anotaditos. Sí, ya tenemos nuestra guía. Vayamos entonces con el somatizar. Creo que ahorita ya quedó un poquito explicado, ¿no? Sí. Sí, somatizar es eso, es que el cuerpo empieza a reflejar las complicaciones que empiezan a haber en la mente. Y cuando digo complicaciones de las emociones, no me estoy refiriendo a que alguien ya está con un trastorno gigantesco. No, o sea, puede ser solo un asunto de un estrés que está ahí muy constante. Bueno, ya me estoy adelantando, pero bueno. La somatización es cómo es que las emociones y los problemas emocionales se reflejan en el cuerpo. Ese es en cortito. Ok. Vamos entonces ahora con unas cuantas diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre, no sé, una enfermedad psicosomática y quizás una hipocondria, ¿no? O con alguna otra enfermedad. Así es. Exactamente marcaste el punto específico. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de una hipocondria. ¿Qué es la hipocondria? Es una preocupación constante que es obsesiva por una situación de salud que nos lleva a atender y exagerar nuestros sufrimientos y a compararlos con los síntomas que debería de estar reflejando una enfermedad determinada. Entonces, si yo digo, porque hay polvito en mi casa, y digo, ¡oh! Ya me está dando COVID, porque tengo la garganta irritada, y sí, entonces empiezo a sentirme angustiado y no puedo respirar. Y la hipocondria hay obsesión por síntomas determinados de una enfermedad y los empiezo a producir. Una persona que tiene hipocondria no tiene la enfermedad. No, o sea, no porque tengas hipocondria, entonces ya se te excluyen todas las enfermedades, no. Si eres una persona hipocondriaca, que es un tipo de obsesión, y andas por ahí y te contagias de COVID, pues ya te contagiaste y la hipocondria no te salvó de eso. No, pero a lo que voy es,
la persona que siente que tiene síntomas específicos de determinada enfermedad, usualmente no los tiene. Usualmente no tiene la enfermedad. Puede sentir los síntomas, pero realmente además no es como tan que verdaderamente tenga el síntoma. O sea, puede decir, sí, tengo fiebre, seguro que sí tengo fiebre. Y no, no tiene fiebre, solo que ya la angustia ya lo llevó a un estado donde empieza a sentir más su cuerpo y empieza a sentirse con más calor, pero realmente no tiene fiebre. Entonces, es una exacerbación de síntomas en la hipocondria. Así que la hipocondria no es una enfermedad psicosomática. La enfermedad psicosomática es cuando los problemas emocionales se reflejan en el cuerpo y verdaderamente empieza a haber en el cuerpo síntomas reales, o sea, sí puede haber hormigueo, bueno, todas las cosas que pueden pasar en una enfermedad puede estar sucediendo y ahí están los síntomas, son muy claros, son leíbles con instrumentos como termómetro, como el baumanómetro, como todo esto. Entonces, la hipocondria no es una enfermedad psicosomática. ¿Qué tampoco es una enfermedad psicosomática? La manipulación. La manipulación no es una enfermedad psicosomática. Hay personas que manipulan a otras diciendo que están enfermos. Pero lo dicen, no es que lo tengan, ni siquiera que lo sientan. Están diciendo, ay, es que me está doliendo la cabeza muchísimo. Y de veras pueden llegar al médico y en este afán de manipular, pueden tomarse los medicamentos con la intención de seguir manipulando y no cabe mencionar que pueden ponerse en riesgo precisamente por tomar los medicamentos, pero bueno, en esta intención de manipular, a veces hasta se toman los medicamentos, van al médico y todo con el afán de mantener sujeta a una persona en el sentido de siéntete culpable, no me dejes, haz esto para mí, etcétera. Entonces, la manipulación, aunque, y lo menciono porque en algunos casos las personas los toman como sinónimos, no son sinónimos. La manipulación es otra cosa, la hipocondría es otra cosa, el estrés y la angustia es otra cosa. El estrés y la angustia es una reacción corporal, sí, pero no quiere decir que ya sea una enfermedad. Esos son como situaciones emocionales reflejadas en el cuerpo que si no se mantienen, no es una enfermedad. Pueden ser solo algún evento esporádico de estrés o de angustia, que es una reacción corporal normal del cuerpo, pero no es una enfermedad. No es una enfermedad mientras no sea algo como repetitivo, consecuente, etcétera. Y entonces sí, algunos médicos hasta podrían decir, pues que usted está enfermo de angustia o enfermo de estrés. No es muy aplicable, pero algunos médicos lo manejan así. En sí, el estrés, la angustia, etcétera, son reacciones corporales, diría yo, reflejo de problemas emocionales. ¿La ansiedad entraría ahí? ¿Sí? En ese reflejo, pero no es psicosomático. O sea, más bien es como aparte. O sea, sí es una reacción psicológica de las emociones, sí, pero no se considera enfermedad psicosomática, es decir, sí es psicosomático, pero no se considera enfermedad psicosomática porque no es algo que ya esté siendo repetitivo y constante, a menos que en algún momento ya sea como algo repetitivo, constante, que se empiece a producir y tú vas a saber, o sea, ya me empiezo a sentir agobiada y entonces puedo sentirme mareada con vómito, o sea, un montón de cosas que genera la angustia y ya sabes más o menos qué te puede suceder. Entonces, ya cae, diría yo, cayó en el concepto de enfermedad. Ok. Pero un evento esporádico,
no implica que sea una enfermedad psicosomática. Puede ser solo una somatización, es decir, las emociones están somatizando. Ok. ¿Sí? Muy bien. Continuemos entonces con, pues ahora sí, algunas enfermedades, ¿no? O algún tipo de enfermedad psicosomática. Algún tipo de enfermedad psicosomática. Creo que con estos ejemplos podría ya quedar un poquito más claro. Claro. Por ejemplo, se pueden, voy a decir una listita de enfermedades, pero quiero que quede muy claro que no todo el que tenga esa enfermedad es solo porque es psicosomático. Por ejemplo, hipertensión, asma, gripe, impotencia, alergias, cáncer, gastritis, diarrea, anemia. Puedo hacer una gran lista, fibromialgia, colon irritable, bruxismo, que es esto que cuando aprietas los dientes, dolores de cabeza o cefalias, fatiga crónica, dolor crónico, trastornos dermatológicos, insomnio, o sea, bueno. Y es más, de hecho voy a decir algo. Hay especialistas en el área de la psicología, o sea, específicamente las personas que se manejan mucho con el tema del área psicosomática y hablan y señalan que toda enfermedad, toda enfermedad está, si no detonada por las emociones, sí puede ser incrementada o puede tener como un ida y vuelta con las emociones, porque cuando te dicen, tienes esta enfermedad, empieza la mente también, la psique, a trabajar alrededor de esa enfermedad y entonces la psicología o la mente empieza a invadirnos y hace que esa enfermedad sea más grande, mucho más larga de tiempo, más difícil de controlar, etc. Entonces, creo que ya me salté. Me volví a saltar. Por ahí teníamos un tema así de este asunto de si eran las enfermedades siempre generadas por la mente o no. Pero bueno, sí. Ahorita que lleguemos a ese punto lo podemos volver a retomar. Ok. Pues justo serían como las enfermedades relacionadas, ¿no? Con lo psicosomático, que sería justo el siguiente punto, Eso, ¿qué es eso? exactamente. O sea, ¿cuáles enfermedades se relacionan con lo psicosomático? Prácticamente todas, porque la enfermedad no solo está en el cuerpo. Como hemos dicho, somos unos pasteles completos. Ujú. Y entonces, cuando tenemos una enfermedad, viene la mente y empieza a decir, wow, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? Y ahora voy a decir algo. Hoy por hoy es mucho más común, porque cuando un médico te dice, tienes perenganita enfermedad, ¿qué pasa? Todo el mundo corre a internet. ¿Qué enfermedad es esta? Y Ujú. entonces en internet viene todo el despliegue de todas las características de la enfermedad. Y si algún síntoma no ibas a tener, es posible que empieces a tenerlo, no porque el síntoma solitos se bota, sino porque tu mente estás pensando una y otra vez en el síntoma perenganito, que es lo que les decía hace rato, por ejemplo, genera un poco de hipocondria, ¿no? Ujú. Ok. Cuéntanos un poco de qué son los trastornos de conversión, de qué van. Ok. Eh, en psicología se empezó a manejar como este tema de histerismo conversivo que implica como un grado muy fuerte donde una emoción somatiza. ¿Qué es esto de muy fuerte? Hay personas que pueden quedarse sin poder andar,
sin poder escuchar, sin poder ver, sin poder hablar, sin poder sentir una parte de su cuerpo. Y de verdad, no lo sienten. O sea, es cuando verdaderamente existe como una especie de corte donde la emoción dijo, sí, pues vamos a poner un ejemplo clásico como de película, ¿no? La persona que vio cómo mataban a un ser querido y puede identificar al que cometió el asesinato, pero hablar de eso lo pone en riesgo. Y entonces de repente, ¡pum!, ya no puede hablar. Y de verdad no puede hablar y pueden quedarse toda una vida donde este trastorno de conversión les inhibe algo, o puede ser que con un buen tratamiento puedan salir del trastorno conversivo y entonces recuperar estas habilidades. Ahí es donde pues, es así como súper impactante porque es algo inesperado, que no tiene causas médicas, que es evidente que que hubo un trauma, un shock, un algo que lo produjo, y y bueno, hay cosas que hacer al respecto, aunque una persona podría quedarse de repente ahí con ese trastorno toda su vida. Ok, eso está muy interesante, qué intenso. Sí, es muy intenso. Qué intensidad Sí. tan más grande. Y ahí en estos trastornos de conversión es evidentemente algo absolutamente psicosomático. O sea, no hay mucho que rascarle. Es evidentemente psicosomático. Aunque bueno, la mayoría de los síntomas y de las cosas que son psicosomáticas no son tan graves ni tan impactantes como un asunto como de estos de quedarse ciego, por ejemplo. Sí, Porque es sí. verdad, o sea, se quedan ciegos, les acercan la luz y no hay movimiento de nada, o sea, es real, o sea, es como se queda pasmado los músculos y todo, es impresionante. Sí, como la gente con mucho shock, ¿no? O sea, que justamente Así es la es. emoción la que algo Exacto, te te paraliza. sustrae, así es. Dios, qué intenso. Sí, lo sé. Hablemos de algo que también es igual de intenso y que puede detonar serias cosas. Serias cosas. El estrés, que además es un término como en el que estamos más acostumbrados a escucharlo, ¿no? Ujú, Pero ujú. ¿qué pasa con el estrés y la cuestión psicosomática? Claro. El estrés genera usualmente ansiedad, angustia, miedo. El estrés es este mecanismo automático que genera un montón de adrenalina y noradrenalina y nos hace querer salir huyendo o quedarnos a pelear. Sin embargo, pues en esta cultura tan diplomática y maravillosa, ¿no?, que tenemos, todo eso está mal visto. Que salgas corriendo, que tu jefe te grite y que tú te pongas y salgas corriendo, está tan mal visto que entonces te aguantas el estrés, y cuando te aguantas el estrés, además de que el cortisol aumenta, inflama los nervios, músculos y muchas otras cosas, además de eso, si mantienes el estrés eh, constante, o sea, sin poner límites, sin reaccionar, etcétera, además vas a tener seguramente síntomas de estrés, dolor de cabeza, dolores musculares, de articulaciones, perdón, un montón de síntomas físicos que tienen que ver con el estrés, que ya estuvo guardado durante mucho tiempo y que además de guardado mucho tiempo, que puede ser que lo estés viviendo y se produzca una y otra vez y no hagas nada con eso. Entonces, pues el estrés, que es esta parte donde nos estiramos y genera esta tensión, oh, pues se queda ahí, la tensión
sin relajar. Así que, pues por eso el estrés genera estos síntomas tan conocidos ya en nuestra época. Ujú. Cuando llegas al médico y dices, es que me duele la cabeza, es que a veces me cuesta trabajo respirar, es que los hombros los traigo así, me duele aquí, y te toca el médico así, y ¡ouch! Le duelen los músculos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, todos estos síntomas clásicos que ya muchos, ahorita me pasa así como de, le venimos manejando. Ujú. Dolor de cabeza, dolor muscular, tensión, etcétera, 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 pues todo eso tiene que ver con el estrés. Y efectivamente son, como decía yo, son reacciones psicosomáticas, pero si los mantienes y si es algo cotidiano en tu vida, puede generarse una enfermedad donde de veras en algún momento ya no logres estirar bien los músculos, donde ya no puedas quitarte los dolores de cabeza si no es con medicamento muy fuerte, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, pues bueno, así el estrés, señoras y señores. Ay, Dios. Muy bien. ¿Qué nos puede detonar? ¿Qué situaciones o qué cosas nos pueden detonar las, pues, enfermedades psicosomáticas? Creo que ahorita ya hemos hablado un poquito de esas, ¿no? O sea, como, pues, el estrés, una, un evento traumático, ya hemos hablado de eso también. Pero ¿qué otras cosas pueden detonar una enfermedad psicosomática? Fíjate, hay tantas cosas, o sea, diría yo, ¿qué otras cosas? Todas las situaciones que impliquen problemas emocionales pueden producir situaciones psicosomáticas. Además de la ansiedad, del estrés, de traumas fuertes. También, por ejemplo, cuando tienes asuntos que no has resuelto, porque sientes que, que pues mejor hay que darle vuelta a la página y el tiempo cura todo. Y entonces desde ahí, si no lo resuelves, esa emoción que se va a seguir generando porque no está resuelto, esa emoción te va a llevar a almacenar ciertos estados psicosomáticos que te pueden producir una enfermedad. La indecisión, por ejemplo, el no decidirte a hacer cosas que tal vez tienes que hacer, como quedarte con una pareja cuando ya sabes que no quieres quedarte ahí, que no es la persona realmente que quieres, que no le ves futuro, pero te quedas ahí porque pues crees que no deberías de moverte, pero sí tú ya no quieres, pero la sociedad, pero etcétera. Entonces, la indecisión, este jaloneo, también puede producir, ¿por qué no? Enfermedad psicosomática. La Dios. culpa, ¿no? La culpa es otra, o sea, alguien que se siente culpable, que siente que no tendría que haber hecho lo que hizo, y entonces ahí viene otras situaciones emocionales como un asunto de mereces un castigo, y entonces pop, Mm. en este estar pensándole y sufriéndole a la culpa, pues podemos enfermarnos, ¿verdad? De algo. O sea, de verdad es que esto da para no, como siempre todos nuestros programas, no es no es solo un ratito, o sea, podríamos cada uno de estos puntos desmenuzarlos y darles información así mucho más detallada sobre esto. Pero bueno, para que tengan como eh, eh, una embarradita, dirían, de todo y puedan observar. Así que si tienen, por ejemplo, todas estas cosas, o también si tienen como emociones que no sueltan y que está ahí la emoción, como un resentimiento, como un dolor, como una sensación de tristeza, o, o, o sea, cosas que pueden estar ahí circulando una y otra y otra y otra vez y no suelto y me aferro a una emoción y estar aferrado a una emoción también puede producir una enfermedad psicosomática.
o simple y sencillamente controlar las emociones, como esto que les decía, o sea, vas con el jefe y pasa algo y te contienes tu emoción porque hay que ser un profesional y hay que guardar las apariencias y hay que no dejarse vencer ante los demás y que los demás no nos vean con nuestras vulnerabilidades. Y entonces, no, yo soy fuerte, Y si haces eso todo el tiempo, pues sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí podrías tener una enfermedad psicosomática en algún momento. Y aunque la hipocondria no es una enfermedad psicosomática, también podrías llegar a una enfermedad psicosomática si estás todo el tiempo pensando en una enfermedad, que tienes una enfermedad y vas como acrecentando los síntomas que tú observas y produciéndolos más. Entonces, este asunto de la tos, ¿no? Así de, tengo tos. Primero porque me dio un picorcito, pero después, si yo tengo un pensamiento obsesivo sobre la tos, puedo empezar de nada, empezar a toser y forzarme a toser y toser una y otra vez hasta que de verdad mi garganta se irrita, todo mi sistema respiratorio se irrita y entonces sí, o sea, ahí voy a tener un problema de una tos y voy a llegar a enfermar. Por ejemplo, o sea, así, como que, pues así. Casual. Sí, casual. ¿Qué otras cosas nos afectan, Ruti? ¿Cómo nos afectan las enfermedades psicosomáticas? Por ejemplo, esto que te decía, o sea, afecta todo nuestro organismo, o sea, todos nuestros sistemas. Por ejemplo, en este ejemplo que te decía de lo de la tos, ¿no? Pues está afectando el sistema respiratorio, porque nosotros dejamos que entre una situación que de repente se pueden convertir en cosas fuera de nuestro alcance y entonces sí afecta el sistema respiratorio. En vez de respirar normal, expandirme los pulmones, mantener, volver a soltar, o sea, el ritmo natural. Con una enfermedad psicosomática, pues por supuesto que afectamos todos nuestros sistemas respiratorio, dependiendo de dónde recaiga, diría yo, pues va afectando cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo, el sistema digestivo, todo el estómago, vómitos, estreñimiento, diarrea, el sistema nervioso, los dolores de cabeza, los hormigueos, las parálisis musculares, el sistema circulatorio, las taquicardias, te ríes, no sé por qué Jimena se ríe, pues es que son muy feas las taquicardias, supongo. No, sí son re Y feas. sí. Y el sistema muscular también, el sistema óseo y muscular, la tensión muscular, de veras, Jimenita, es que es impresionante cómo le vamos dando como esto de, pues es normal, es natural, estás tenso y muchas veces no hacemos nada con esa tensión y mantenemos los músculos tensos. La tensión puede llegar a deformar los huesos. Sí. O sea, por ejemplo, la artritis, la osteoartritis, es una enfermedad que de toda esta tensión, en algún momento sí afecta la parte del ósea. Ahorita estamos hablando de los huesos, pero qué doloroso y qué terrible, porque cuando ya se afecta la parte ósea, quiere decir que has estado en tensión tanto tiempo sin soltar y estos músculos están tan rígidos y adoloridos que qué suplicio. De veras, hasta me duele el corazón, es así como de ouch. O sea, mantenerse en estas tensiones puede generar verdaderos problemas. Y, por ejemplo, un problema muscular puede llevar también a otros problemas, como, por ejemplo, un problema respiratorio. Si yo tengo un problema muscular en toda la caja torácica, donde me mantengo apretado porque tengo angustia, ¿no? Y me mantengo apretado,
no voy a poder respirar ampliamente. Ujú. Mis células no van a recibir todo el oxígeno que necesitan recibir. Y así, o sea, es una cadena interminable. Es terrible de verdad. Ok, ok. Ay, Dios, sí, está muy intenso esto. Sí, lo sé. Vayamos ahora con, y justo también como para entender un poquito más la relación entre las enfermedades y las emociones. ¿Cuál es esa relación que tienen en común? ¿Cómo, Sí, cómo claro, conviven? claro. Por ejemplo, eh, vamos a pensar, cuando a alguien le da miedo, la primera reacción es contraer, dejar de respirar, quedarse quieto, quedarse paralizado, así de miedo. En- Como viendo a un T-Rex. ándale, sí, 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 por ejemplo, por ejemplo, donde cuando es demasiado el miedo, puedes ya hasta dejar de controlar los esfínteres, porque presionas tanto que no es que se chispe, es que las partes que mantienes contraídas usualmente, pues están tan tensas también que pueden no chisparse, sino dejar de funcionar. Ujú. Pero bueno, entonces, la relación entre las enfermedades y las emociones puede ser muy evidente, de verdad puede ser muy evidente. Hay uh, profesionistas que se dedican a leer el cuerpo y entonces ya ponen etiquetas de si te enfermas de tal cosa, quiere decir que tienes tal cosa, que emocionalmente hay esta emoción que no estás pudiendo manejar o esta situación que no estás pudiendo manejar. Por ahí les recomiendo que si tienen dudas con eso, pues chequen, hay muchos libros y cosas que hablan de esto, pero uno como muy común y muy fácil de encontrar es el de Sana tu cuerpo de Luisa Hay. Entonces, ella da una lista de que si estás enfermo de qué Ujú. emociones son las que se están ahí generando y qué frase podrías utilizar para empezar a trabajar en eso. Me estoy otra vez adelantando. No, Ay, está Dios bien, mío. está bien. Pero bueno, regreso un poco. Leer el cuerpo. La verdad es que cada emoción puede producir una reacción somática. Eso es absolutamente natural. Estamos conectados y se avientan las pelotitas, ¿no? La emoción dice, ahí te va, y el cuerpo reacciona. Y a veces ni siquiera le dice ahí te va, y ya se la aventó y el otro ya agarró aquí la pelotita así de, no sé qué hacer con esta pelota, pero bueno, ¿no? Como por ejemplo en el miedo. Ujú. Es bien interesante aprender a leer nuestro cuerpo. Podemos usar estos personas, o sea, estos libros o listas de personas que han leído ya muchos cuerpos y que dicen, si te enfermaste de esto, pues es que es por esta emoción y puedes sanarla un poco con esto. Pero la verdad es que yo les recomiendo, de verdad, que empiecen a trabajar en observarse para poder leer su cuerpo y relacionarlo con sus emociones. No es algo tan complicado. Por ejemplo, la lógica de las funciones corporales es exactamente eso, es muy lógico. Por ejemplo, un día una persona me dice, oye, es que no sabes, tengo un dolor terrible, terrible, no puedo ni caminar porque tengo un dolor terrible en la planta del pie. Y cada que voy a dar el paso y cada que voy a moverme para avanzar, entonces me da un dolor, pero no puedo ni mover. Y entonces yo le dije, a ver, no crean que le dio un masaje, no.
Dije, a ver, ¿cuál es la lógica del cuerpo? Entonces dije, ¿qué pie es? Es el pie derecho. Ah, porque también hay algo que sí es importante saber. Hay una simetría a respetar, que si está en la parte izquierda, estamos hablando de lo femenino, de lo receptivo, de lo creativo. Y si está en la parte derecha, pues estamos hablando de lo masculino, de la parte profesional, el producir para dar a otros. Entonces yo dije, ¿qué pie es? Ah, pues es el pie derecho. ¿Y cómo dices que no puedes avanzar? Ah, ok. Entonces, si es la parte masculina, la parte profesional, la parte... Y entonces le dije, y casualmente tienes otros problemas en tu negocio, económicos, donde sientes que no vas a lograr dar, no vas a lograr cumplir como con esta parte de tu responsabilidad ante otros. Ah, pues sí. Sí, porque ya me empezó a platicar, solo estamos con el pie, no vamos a hacer cosa mayor. Y entonces ya le invité a que se parara, que pusiera el pie derecho y que a la hora de dar el paso se diera permiso de avanzar. Y entonces que lo dijera en voz alta y que diga, yo me permito avanzar hacia lo que viene, porque aunque me dé miedo, aunque sea inestable, aunque tengo la capacidad de avanzar. Lo hizo 3 veces, de veras. 3 veces hizo el movimiento. Pop, pop, pop. ¡Ay! Ya no me duele nada. Y bueno, sí, ya le dejé recomendaciones de qué trabajar, cómo trabajar con la parte emocional. Pero les estoy platicando esto para que observen que hay una lógica muy básica en el tema de qué parte está enferma de mi cuerpo, qué parte me está gritando de mi cuerpo. Y entonces esa parte me está diciendo algo. Y si yo voy al opuesto, puedo lograr hacer que esto deje de doler, que esto deje de estar inflamado, que esto deje de estar sucediendo. Así que pueden irse a buscar un libro como este de Sana tu Cuerpo, que ya tiene como un poquito elaboradas esas etiquetas, o también pueden darse el permiso de observarse, de observar la función básica de su cuerpo y entonces decir, si me está doliendo el estómago, pues será, ya te quedaste muy seria, Jimena. No, Si me está pensando. doliendo, ok, si me está doliendo el estómago, pues será que hay algo que no puedo digerir. Uh-huh. ¿Y qué no puedo digerir? Pues esta situación. ¿Cómo hacerle para soltar eso que no puedo digerir? Y bueno, así que yo los invito a eso, a que observen su cuerpo, trabajen con la lógica de las funciones y se den permiso de hacer sus propios ejercicios. En algún momento, al ratito, les voy a dejar una tarea. Ya saben que me encantan las tareas. Pero bueno, así. Me quedé pensando en que también ahora que tuvimos de invitada a la Rosana Meraz, Ajá. justo ella nos decía, ¿no? Que en su terapia de acupuntura tenía varios pacientes también, ¿no? Que llegaban así como que, no, pues es que no puedo subir el hombro, o me duele muchísimo la rodilla y no tengo nada físicamente, ¿no? Y ya como que al empezarlos a tratar, te das cuenta y es como de, no, pues es que esto es emocional, chato o chata, ¿no? Así es. Entonces, pues hay varios métodos también. Hay varios métodos, sí. Fíjate, por ejemplo, hablando de cosas emocionales,
Ya sabes, las autoconfesiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me da dolor de ciática cuando creo. Cuando de repente mi bolsillo se pone flaco y siento que no tengo suficiente para tener cubierto el mes que viene, por ejemplo, así como decir, de todos mis pagos y todo, y me da ciática, ¿no? Me da ciática. Y efectivamente, o sea, el dolor de ciática implica este miedo, esta incertidumbre, esta sensación de no estabilidad. Y, y bueno, cuando se resuelve mi situación económica, ya, listo, ¿no? También, por supuesto, no dejo de darme masajitos o hacer algunos ejercicios de movilidad, etcétera. Pero ahora ya es mucho más rápido porque entiendo que tiene que ver con esta incertidumbre y entonces pues también empiezo a hacer mis ejercicios de estabilidad para sentirme sin ese miedo que me genera cuando el bolsillo se pone flaco, por ejemplo. Vayamos con otro ejemplo, por favor. Ajá. Tenemos aquí anotado. Okay. Teníamos 2 casos anotados, ¿no? Uno que era el de la lumbalgia y el otro que era el caso tiroides. Así Así es es. que platiquemos un poquito más de estos casos específicos antes de ya ir llegando a los ejercicios y al tratamiento. Ok. Un poco de casos específicos, o sea, yo ya les platiqué mi autoconfesión de la ciática y los dolores del lumbalgia, de que te quedas atorado y dices, no me puedo parar, ¿no? Pero bueno, pero bueno, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema en la tiroides, primero, ¿qué es lo que yo le sugiero? Observa tu cuerpo. Y si no sabes para qué sirve el órgano en el que está recayendo una enfermedad o un asunto que ya te diagnosticó un médico, entonces sí, ahí se investiga. ¿Para qué sirve la tiroides? Y entonces, pues yo investigué, ¿verdad? Dice, la tiroides afecta a todas las células y órganos del cuerpo. Estas hormonas, las hormonas que produce la tiroides, regulan la velocidad en la que se queman calorías, en las que se aceleran los latidos o se desaceleran los latidos cardíacos, en el que, bueno, hablando de calorías, es el aumento de peso o en la baja de peso. En sí, estas hormonas influyen en la velocidad que eleva o baja la temperatura corporal, influye en la velocidad en que los alimentos viajan por el tubo digestivo o se absorben, elevan o bajan la forma en la que los músculos funcionan, de algo así. Ok. Controla la velocidad en la que se reemplazan las células que se mueren también. Así que las hormonas que produce la tiroides están directamente relacionados con la velocidad. Así que, punto a anotar para hacer ustedes una reflexión respecto a esto, decir, bueno, ¿qué pasa con la velocidad en mi vida? Si les diagnosticaron hipotiroidismo, quiere decir que está bajando la velocidad. Y si les diagnosticaron hipertiroidismo, es que esa velocidad sube. Por ejemplo, Luisa Hay dice en su libro, dice, de hipotiroidismo ¿por qué se da el hipotiroidismo? Dice, cuando hay una situación donde renuncias a todo intento, donde hay desesperanza, donde hay sensación de bloqueo. Por eso todo empieza a bajar la velocidad de todo, porque es como ya no hay nada que hacer. Y ella sugiere una frase armada para repetirla con conciencia todo el tiempo que puedas y con conciencia
con verdadera conciencia. Es una frase que habla de me creo una vida nueva, con nuevas normas que me apoyan totalmente en lo que quiero hacer. Yo soy, como soy la dueña de mi cuerpo, yo puedo decidir particularmente la velocidad en la que quiero ir. Así que yo me puedo posicionar en una plataforma donde decido qué tan rápido o qué tan lento, y la esperanza está a mi cargo. No tiene que ver con alguien más. Ahora, en el caso del hipertiroidismo, dice esta señora, Luisa, que ¿qué es lo que lo genera? La rabia por ser dejado de lado. Qué Ay, intenso. qué intenso, sí, lo sé, lo sé. Y si a alguien de ustedes les suena un poco, si alguien tiene como este problema de la tiroides, pues bueno, si les va sonando, diría yo, primero, lo que más les suene es en lo que hay que trabajar. Si lo que más les está moviendo algo, alguna emocioncilla, es porque ahí hay que darle. Entonces, rabia por ser dejado de lado. Y la frase que ella sugiere es, estoy en el centro de la vida, me apruebo y apruebo todo lo que veo. Es decir, yo soy el mero mero y no hay nadie que me deje de lado, porque yo soy quien decide, es el centro de mi vida, no de la vida de nadie más. Ese es el extra que yo les estoy dando de cómo es empezar a observar con más conciencia cada una de las cosas. No solo encontrar el librito y decir, ay, esto es lo que me lo genera, esta es la frase, y me pongo a recitar la frase así, todo el tiempo, sin plena conciencia. Eso no sirve, ¿eh? O sea, cuando se va a trabajar para que las emociones se reduzcan, hay que trabajar para que se reduzca también lo que le está causando. Y solo reduciendo la causa, verdaderamente se podrá llegar a un momento donde hay equilibrio y se estabiliza el cuerpo, y entonces empieza a dejar de ser una enfermedad, porque ya no es tan intenso todo el tiempo, ni está fuera como de control. Ahora, por ejemplo, enfermarse de la tiroides, cualquiera de las cosas, sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, dice Luisa Hay, y cuando dice ella es porque pues ella ha trabajado muchos años con la parte psicosomática, con médicos y dando talleres, y entonces, pues bueno, ha encontrado como los esquemas de repetición. Así que ella dice, cuando se enferma uno de la tiroides en cualquier circunstancia, hay una sensación, un sentimiento como de humillación. Como en una situación de nunca puedo hacer lo que deseo. ¿Cuándo llegará mi turno? Y si se dan cuenta, en esa sola frase está el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El de la desesperanza total, ¿cuándo llegará mi turno? Y nunca puedo, ahí está la desesperanza. Y la parte de yo soy el centro y a mí nadie me hace al lado. Yo puedo hacer lo que deseo hacer. Entonces, bueno, aquí ella sugiere una frase que dice, trasciendo viejas limitaciones y me permito expresarme libre y creativamente. Porque todas estas cosas tienen que ver con el permiso. ¿Con qué permiso me doy para ser quien soy? Hemos hablado en otros programas cómo la parte de ser congruente conmigo es una parte súper importante en un proceso de crecimiento personal. Primero que nada, necesito observar quién soy, hacia dónde quiero ir, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, para vivir mi vida hacia esos lugares, no hacia lugares totalmente diferentes.
No sé si yo soy una persona que me gusta crear y soy creativa y me encanta innovar, etcétera, mi mejor lugar de trabajo no va a ser un lugar donde solo tengo que rellenar un formato exactamente el mismo, de la misma manera y sin hacer nada diferente. Por ejemplo, a menos que, yo te voy a hacer un ejemplo muy chistoso, a menos que alguna vez, hace muchos, muchos años, ay Dios mío, creo que yo no a antigüedad, pero bueno, hace muchos años, vi en las noticias un policía de tránsito, creo que era en Japón o en algún lugar así, que hacía su trabajo bailando. Y el hombre bailaba mientras daba las señales de tránsito, de viene, pasa, pero se la pasaba bailando todo el tiempo el señor. Y era súper visto por la comunidad, porque no era el típico de así de pásale o no. No, 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 él bailaba, hacía sus señales, pero se ponía a bailar. Entonces, ese hombre respetaba tanto su congruencia interna, su necesidad de movimiento, y hasta podrían algunos decir, es que era exhibicionista. Bueno, pues entonces también respetaba su necesidad de ser visto y se dedicó a hacer todos estos movimientos, estas cosas, y ahí vivía en su congruencia, vivía en su centro, no estaba guardando esas emociones. Sería hasta interesante saber qué pasó con ese policía de tránsito y ver cómo está ahora, ¿no? Pero diría yo de entrada, seguramente está bien porque él logró mostrarse congruente a pesar de tener un trabajo que parecía que no requería mayor movimiento que el de una mano o el de la otra, ¿no? Ok. Hay que investigarlo. Sí, será interesante. Si alguien conoce ese caso y sabe, pues de entrada pudiera ser que no sepa qué ha pasado, pero si conoce ese caso, pues decir, sí es cierto, Ruth, yo también vi ese reportaje, sería genial. Y si alguien lo puede investigar y nos ayuda con eso, bueno, sería maravilloso. Así que por favor pongan sus comentarios y platíquenos qué pasa. Y también hablando de comentarios, pues escriban. ¿Cuáles son las cosas o las situaciones psicosomáticas que ustedes han vivido, sea solo por un síntoma esporádico o si ya en algún momento pues tienen alguna enfermedad y creen que pues sí efectivamente fue por algún trauma, por alguna situación eh, de alguna emoción que no pudieron procesar por lo que sea. Pero bueno, comenten, chicos, comenten. Sí, que nos comente. Así es. Muy bien. Oye, qué interesante esto. Sí. Este caso específico. Porque también hay otros, ¿no? O sea, hay varios como que luego hasta se van relacionando como los síntomas y todo eso. Recién como en la semana hablaba con una amiga que me decía que en neurociencia también hay algunos términos, ¿no? O algunas relaciones. Y, y luego es como que, sí, no sé, por ejemplo, ahorita, ¿no? Lo de la tiroides y se puede relacionar con algún otro síntoma o con alguna otra cuestión y es como de, oye, pero te está pasando de todo, pero todo va relacionado bajo la misma línea. Así es. O como creo que hace unos cuantos ayeres también hablábamos de problemas en la espalda o con las piernas, con las rodillas, o sea, como cosas que tienen que ver con la movilidad Ujú. y que era como en esta cuestión de, pues, ¿por qué no quieres avanzar, no? ¿O por qué no puedes avanzar? Ahorita que hablábamos de lo del talón, me recordaba, ¿no? Que empiezas igual y empiezas con el talón o con la planta del pie. Y de ahí te sube a la rodilla, y de ahí te sube a la cadera, y de ahí ya es toda la columna vertebral, porque una cosa va escalando
Y se va haciendo cada vez más grande. Claro, y se va haciendo cada vez más grande, Jimenita, porque una cosa que fue producida por una emoción, llega, se instala, pero esto que está generando produce además otras emociones. Y esas otras emociones, por ejemplo, en este caso que les platiqué de lo de la planta del pie, si se hubiera quedado esta persona con eso más tiempo, verdaderamente hubiera tenido que dejar de trabajar. Y entonces todas las emociones que se generan alrededor, no solo había miedo e incertidumbre, sino que ya estaba una situación real donde podría sentir frustración, donde podría sentir enojo, y todas esas emociones igual guardadas y no manejadas pueden producir cada vez más cosas. Y por eso, como dices, va escalando y se va reflejando también en otros lugares. Así que mientras más pronto atendamos una situación somática, donde hay una somatización de emociones, pues bueno, más aseguramos que sea menos complicado para nosotros y menos invasivo. Así es. Muy bien. Sí. Vayamos ahora sí entonces con tratamientos para las enfermedades psicosomáticas. Ok, pues bueno, ya hablamos un poco como de este asunto de leer el cuerpo y de poder usar como frases que nos lleven a manejar un poco la parte emocional hacia un bienestar corporal. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando ya te detectaron una enfermedad, y es más, pensemos que no te dicen que es una enfermedad psicosomática. Cualquier enfermedad que ya te hayan detectado. Te detectaron una enfermedad. De entrada yo te digo, cualquier enfermedad que tengas, además, trátala también desde el área psicosomática. Así sea que te tuvieron que amputar un dedo. O sea, porque va a generar emociones, va a generar situaciones que en algún momento pues se pueden atorar y puede generar más cosas después. Así que el primer tratamiento es el tratamiento médico. Por favor, no digan, pues entonces ya con esta frasecita ya no tengo que ir al médico. Y me pongo a repetir la frasecita. O sea, la frasecita es parte integral, sí, pero no dejen de ir al médico. Porque voy a ponerlo como muy básico. Vamos a pensar, o sea, yo tiene muchísimo que no tomo pastillas para el dolor. Uso mis ejercicios de visualización y eso cuando me empieza a doler y ya se me baja el dolor y listo. Pero bueno, hablemos, por ejemplo, con el COVID. Si de repente me enfermo con algo y solo trato de hacer mis ejercicios y si no funcionan, no hay ningún problema en tomarse una pastillita para el dolor. Al contrario, no se trata de estar sufriendo por la vida. Así que tómate la pastillita para el dolor, la pastillita para que se baje la inflamación, o sea, tómate lo que tengas que tomarte bajo una supervisión médica, por supuesto, para que tu organismo ejerza la función que tiene que ejercer. Por el momento, dejemos que el organismo haga esta tarea de equilibrio, aunque usted estés usando un medicamento. Y la intención de además de esto, hacer todo lo demás que voy a decir ahorita, pues bueno, va a apoyar para que este asunto médico no sea tan largo, no sea tan invasivo, no sea durante mucho tiempo ni que te deje secuelas complicadas, porque a veces hay tratamientos médicos que dejan secuelas. Entonces, bueno, tratamiento 1, asiste al médico, atiende la parte fisiológica. Punto número 2,
por favor, y ya saben, es posible que digan, a esa Ruth siempre quiere venderse, pero bueno, por favor, no importa si es con Ruth o con Pedro o con Paco o quien sea, tomen psicoterapia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, es que si te enfermas de esto, es que estas son las emociones que te están generando y así lo solucionas, como ya hemos platicado. Pero la verdad es que si no solucionas la causa emocional, va a seguir sucediendo, va a seguir produciendo estos síntomas. Y si no en el mismo lugar, en otro parecido. Si no se soluciona la causa emocional, pues no va a servir de nada. Puedes podar la planta, pero si dejas las raíces, va a seguir sucediendo que crece. Puede crecer rápido o más lento, pero va a volver a crecer. Así que soluciona las causas emocionales. Y eso se hace solo con psicoterapia, con ir a aventarse estos clavados internos, revisar qué pasa y ponerse como la pila para solucionarlos. Sí, no hay de otra. Para que no vuelva a crecer la planta, diría yo, ¿no? ¿Qué otra cosa del tratamiento? Dijimos tratamiento médico, psicoterapia. Usa apoyos psicocorporales. ¿Qué son los apoyos psicocorporales? Usa relajación, masajes psicodirigidos, aprende, tómate los cursos para el control de la respiración, control del ritmo cardíaco, control del manejo del estrés, o sea, todo. Puedes usar hipnosis, o sea, relájate, haz cosas que hacia tu cuerpo que te permitan estar mejor y que te enseñen a modificar cómo es que guardas las emociones en tu cuerpo. Por ejemplo, si tú ya sabes que, ahorita me sonó como, sí, todos ya saben cómo soy, por qué me hacen esto, ¿no? Como casi sonó a meme, pero bueno, si tú sabes que el estrés te genera una contractura muscular en el cuello, súper intensa, que después de 3 días de estar así, amaneces todo torcido y de veras no puedes ni moverte, pues entonces ve y que te den masaje. Solo te voy a decir algo. Trata de que sean masajes psicodirigidos. ¿Qué es esto? No es nada más así de, deme el masajito aquí. Si la persona que te va a dar el masaje no sabe hacer masajes psicodirigidos, tú, con plena conciencia, puedes hacer la psicodirección. Esto implica que voy al masaje, le pido al masajista que no hable si es un masajista platicador, cosa que eso es terrible, pero bueno. Y entonces yo, mientras me están dando el masaje, yo empiezo a trabajar en mi mente y me voy repitiendo. Amo la flexibilidad de mi cuerpo. No necesito rigidizar mis reacciones. O sea, todas estas cosas que puedan ir alrededor de suelta, relájate. La vida no es tan rígida, la vida no es tan estricta, la vida no es tan complicada, etc. Entonces, bueno, así que los apoyos psicocorporales son importantísimos. Te van a ayudar a manejar la enfermedad psicosomática. Así que ya llevamos 3 cosas que hacer. También diría yo, hay apoyos espirituales y energéticos. Recordemos que los seres humanos somos entes que tienen 4 dimensiones. Así que hay que trabajar con las 4 dimensiones. Y esta parte espiritual o energética es indispensable, como hacer oración, hacer meditación y hacer estos decretos, por ejemplo, que propone Luisa. O sea, yo estoy influyendo a mi organismo con esta creencia positiva que voy a trabajar en implantar en mí. O sea, la persona que todo el tiempo se rigidiza con el estrés, poder trabajar en mi cuerpo está creado para la flexibilidad, soy flexible y
y, y relajado, si creas eso y lo implantas en ti, pues por supuesto que va a haber también un apoyo energético y espiritual hacia ese bienestar. Y por último, como les he dicho que somos seres cuatridimensionales, por favor, por favor, por favor, también busquen la opción de, de tener personas con quien hablar esto. O sea, además de la psicoterapia, que si no tiene a nadie más, pues bueno, un psicoterapeuta puede ser ya una buena persona, una buena entidad social. Es decir, tengo a un otro que me mire, que me retroalimente, que me entienda. Y bueno, si no, pues busquen también grupos donde puedan apoyarse. Tanto puede ser el grupo familiar, puede ser un grupo de apoyo específico, puede ser hasta una terapia de grupo de estas los enfermos de cáncer o la familia del alcohólico y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos estos 5 puntos importantes: tratamiento médico, psicoterapia, apoyo psicocorporal, apoyos espirituales y apoyos sociales. Hay muchas opciones para empezar a trabajar toda enfermedad que, aunque no sea diagnosticada como enfermedad psicosomática, puede irse solucionando o ayudarse a solucionarse con estas cosas. Pensemos, por ejemplo, en el COVID, que el COVID es una enfermedad de contagio. Entonces dirían por ahí, no, pues no es una enfermedad psicosomática, es una enfermedad de contagio. Sin embargo, no sé si has escuchado, Jimenita, pero ha sonado mucho este asunto de el COVID no se contagia a las personas que tienen alto su nivel de defensa emocional, que se sienten bien, que su estado están bien alimentados, tienen varias cosas, pero una parte importante es que de estado de ánimo están bien. Sí. Entonces, pero pensemos que eso no implica, o sea, que no está implicado ahí. Pero tiene una persona que tiene COVID, claro que necesita el tratamiento médico, claro que le ayudaría una psicoterapia, a lo mejor no para buscar el por qué es que le pegó el COVID emocionalmente hablando, pero sí para buscar por qué o cómo es que se expuso al COVID y las formas en las que podrá cuidarse posteriormente para que no vuelva a suceder. Por supuesto que si tienes COVID, tener estos apoyos de una fantasía guiada de respira profundo, expande tus pulmones, permíteles que se relajen, etcétera, todo le va a caer de maravilla. Que él y o las personas que aman oren por él, hagan meditación con él, hagan decretos positivos de mis pulmones son saludables, son maravillosos y se permiten sanarse y se permiten tal. Por supuesto que eso va a apoyar el tratamiento médico. Y los apoyos sociales, o sea, aquí estamos, si no nos podemos ver directamente, un Zoom con toda la familia, etcétera, que eleva la moral, pues por supuesto. Así que no importa si tu enfermedad está señalada como psicosomática o no, por favor, sigue estos 5 puntos para cuando estés enfermo. Muy bien, Ruth. Pues entonces, continuemos ahora sí ya para terminar con los ejercicios que nos prometiste. Sí. Ya, como me estuve adelantando mucho, pues ya les di uno de los ejercicios, que es obsérvense y traten de elaborar, o sea, obsérvense, traten de observar qué es lo que está generando esto, revisen qué es de lo que están enfermos, qué es lo que regula, cómo funciona, hagan su listita de, pues si esto regula la velocidad, tal vez entonces tendré yo que trabajar con el tema de la velocidad en mi vida. Entonces puedo decir, puedo seguir mi propio ritmo. No tengo obligación de ajustarme a ritmos diferentes al mío.
cosas así. Y hagan sus frases que les brinden apoyo para empezar con plena conciencia a decirse una y otra vez, y pueden decírselo 1000 veces al día, pero háganlo con plena conciencia. No vale el recitar todo así, nada más así de como mecánicamente. Eso no vale. O sea, algunos dicen que sí, pero la verdad es que yo estoy casi segura que eso no les va a funcionar como tendría que funcionar. La tarea es hacer el ejercicio profundo, llevarte cada vez a que digas una frase que va a apoyarte para sanar, llevarlo a este lugar profundo de estoy absolutamente consciente de que esto va a funcionar, seguro de que quiero hacer ese cambio, porque aquí es donde va la parte psicológica. De repente, el decir, ay, sí, voy a hacer todo lo posible para bajar de peso. Pero si yo no he trabajado profundamente el tema de mi obesidad y por qué es que está ahí, etcétera, es muy posible que las ganancias secundarias por las cuales apareció mi obesidad no se quieran ir así nada más porque sea de la noche a la mañana sin haberlo trabajado. Entonces, bueno, por eso es y tan importante que sea con plena conciencia. Trabájenlo, si no tiene un psicoterapeuta con quien trabajarlo, hay muchos, muchos, muchos. Y hay para todos los gustos, niveles, presupuestos. Como decías, Jimenita, pues que cada quien encuentre su zapato, está perfecto. Y, y bueno, ya que se exploren y hagan sus ejercicios de repetir y de estar conscientes, etcétera, pues bueno, traten de mantenerlo, porque a veces, de repente, en un proceso de sanación, cuando ya se nos quita el dolor de cabeza, ya. ¿Y qué pasa? Resulta que después a los 2 días nos vuelve a dar porque no quitamos la causa profunda. O porque no le estamos dando seguimiento para que no vuelva a aparecer el síntoma. Entonces, bueno, obsérvense y generen sus propias frases, díganlas con conciencia, sean constantes y, pues bueno, si necesitan apoyo, pues pueden buscar libros como este de Luisa Hay y hay muchos otros. O sea, pero bueno, ese es un ejercicio. El otro ejercicio que les voy a dar, creo que puede ser muy divertido. Eso creo yo, ¿verdad? Y a este ejercicio yo le llamo relacionando. Casi, casi es como un juego de niños. Así que con tarjetas, vas a comprar tarjetas, o bueno, o hacerlas, también puede ser muy creativo, puede ser hasta con papelitos nada más. No necesariamente tienen que ser tarjetas, pero bueno, si vas a hacer tarjetas o cartas, tú compras tarjetitas estas de cartulina y empiezas a organizarlas y vas a poner en unas, vas a poner aquella situación que te está generando estrés, angustia, dolores, incomodidad, o sea, voy a decir, a lo mejor te está generando complicación una situación donde de niño fuiste muy bulliado, por ejemplo, que tuviste bullying todo el tiempo y viviste con bullying y fuiste creciendo y te vas dando cuenta que en tu vida la mayoría de las personas te bullean de una u otra forma. Ok, entonces situación de estrés. Otra tarjetita que vas a poner qué emociones te produce esta situación del bullying. No, pues me hace sentir solo, desolado, frustrado, enojado. O sea, ¿qué situaciones te produce? Y otra, ¿con qué síntomas te produce? Todo esto es un ejercicio también de autoobservación. ¿Qué síntomas te produce? La intención es poder hacer esta liga, pero bueno, en otra tarjetita, ¿qué síntomas? Es decir, y puedes empezar con esta última tarjetita como la primera, es decir,
hoy me está doliendo el estómago, tengo diarrea, me está, siento como atorada la emoción en la quijada, me siento con los dientes que los tengo apretados. Entonces escribes los síntomas y después, ¿de qué emociones me producen esos síntomas? Pues el enojo, la frustración, o sea, ¿y por qué será? Pues es que hoy tuve un día casualmente donde mis compañeros de trabajo me vieron como un buen tiro al blanco y me empezaron a molestar, ¿no? Me empezaron a bullear. No importa qué tarjetita hagas primero, pero haz estas 3 tarjetitas y velas haciendo de todas las situaciones que te generan complicaciones fisiológicas. Y después puedes hacer como un juego de tarjetitas de buscar los pares o buscar la triada y decir, a ver, bueno, las volteo, me pongo a revisar y ya que las encuentro, las pongo en un lugar para con esas empezar a trabajar frases que me den apoyo. Si quieren hacer una 4ª tarjetita donde ya armen ustedes la frase de apoyo, está genial. Y si quieren hacer una 5ª tarjetita con qué ejercicios o qué cosas me servirían, pues a lo mejor irme a correr. O a lo mejor tener un costal de box y darle unos trancazos. O a lo mejor, o sea, ¿qué sugerencias me doy a mí mismo para hacerlo? Al final, nunca está de más un autotrabajo, por decirlo así, aunque siempre les voy a seguir recomendando que vayan con un terapeuta y que trabajen todas sus emociones lo más profundo posible para que no se generen enfermedades psicosomáticas o que no se generen somatizaciones. Pues así. Ok, muy completo todo esto. Pues esa es la intención, o sea, darles Sí, información para que tengan, pues, si no más herramientas de menos que tengan información y ya que se vayan buscando sus herramientas como mejor les quede. sí, de hecho sí. Así es. Muy bien, mi Ruti. Pues muchísimas gracias por todo. Con esto hemos terminado por hoy. Ok. Esperamos verlos el próximo mes por acá. Muchísimas Así gracias es. nuevamente, Ruti, Así por el es. conocimiento y por todos los ejercicios y demás información. Ha estado muy completo. Te mando un abrazote, les mandamos saludos a todos, Así es. abrazotes también. Abrazosos cariñosos, abrazosos cariñosos, llenos de Así mucha buena es. vibra amorosa. Sí, Así es. y pues los esperamos el próximo mes. Cuídense mucho, Así es. es todo por hoy. Bye bye. Bye, Bye. Jimenita. Gracias. Gracias Bye, a todos. Roti. Bye, Bye bye. bye.